Taira no Masakado es recordado a menudo como el primer samurái verdadero de Japón debido a su liderazgo de un grupo autogobernado y su rebelión contra el gobierno central en Kioto. Durante el periodo Heian desafió el orden establecido y formó su propia base de poder, dando un verdadero propósito al noble guerrero, quien más tarde sería conocido como el samurái, nacido en una distinguida familia aristocrática. Sin embargo, su legado no sería uno de servicio silencioso. Con una velocidad y estrategia notables, Masakado tomó el control de varias provincias, expulsando a los funcionarios locales y apoderándose de los sellos y llaves imperiales, símbolos de autoridad. Su audaz desafío sacudió los cimientos del gobierno centralizado, según el Shomonki, una crónica anónima escrita poco después de su muerte. Un oráculo divino de Hachiman, el dios de la arquería y la guerra, proclamó a Masakado como el emperador de Japón. Este mensaje fue entregado a través de una chamana y Masakado, envalentonado por este respaldo divino, asumió el título de Shino, que significa el nuevo emperador, aunque ya existía un emperador. Las leyendas cuentan sobre un encuentro místico en el que una diosa local bañó a Masakado en una luz radiante, volviéndolo casi invencible, excepto por un solo punto sombrío en su cuerpo, similar al mito del talón de Aquiles. En la guerra que siguió a su proclamación imperial, se dice que fue traicionado por una amante y una flecha que golpeó el único lugar vulnerable en su cuerpo acabó con su vida. Su cabeza decapitada fue llevada a Kioto y exhibida en el mercado oriental como advertencia para futuros rebeldes. El emperador prohibió un entierro o memorial adecuado, dejando que el espíritu de Masakado vagara por la tierra, inquieto y sin redención. Así se convirtió en uno de los 3 grandes Sonryo de Japón. Se cree que los espíritus vengativos causan estragos en el mundo de los vivos como represalia por las injusticias que sufrieron. Con el paso de los siglos, el legado de Masakado evolucionó. Muchos llegaron a venerarlo como un dios o semidios, admirando su valentía al desafiar el gobierno imperial. Como Japón en ese tiempo era un lugar sin ley y aterrador, algunos vieron la rebelión de Masakado como algo positivo y un renacimiento para una tierra llena de corrupción donde los de clase baja sufrían. Se construyeron santuarios en su honor y se hacían ofrendas para apaciguar su ira. Persisten historias de que su fantasma aparece a lo largo de los siglos, trayendo desgracias, plagas, terremotos y otras calamidades cada vez que se deshonra su memoria. Sin embargo, paradójicamente también es considerado una deidad protectora, un portador de prosperidad para quienes lo veneran sinceramente. Hasta el día de hoy, la gente sigue visitando su santuario en Tokio, dejando oraciones y ofrendas con la esperanza de ganarse su favor, o al menos evitar su ira. Esta es la leyenda de Taira no Masakado, el rebelde divino, el primer samurái y el espíritu vengativo que quizás aún tiene poder en el ámbito espiritual de Japón. Esta es su historia en la época de Masakado. La élite aristocrática, esos cortesanos privilegiados que alguna vez gobernaron diligentemente los asuntos del Estado, se habían vuelto indiferentes a los problemas crónicos que aquejaban al reino. La anarquía, el desgobierno y el creciente descontento público se propagaron sin control tanto en la capital como en las provincias lejanas. Muchos gobernadores designados por la corte se habían convertido en poco más que oportunistas egoístas, forajidos con ropajes nobles que buscaban el beneficio personal a costa de la justicia y el orden. Bandas de bandidos operaban con impunidad, a menudo en complicidad con funcionarios corruptos, interceptando cargamentos de arroz destinados como tributo fiscal a la capital. El pueblo común sufría gravemente. Los campesinos quedaban reducidos a la miseria, atrapados en una vida de dificultades sin esperanza de alivio. El Japón de la época de Masakado estaba lejos de ser un estado unificado y armonioso. En cambio, era un mosaico fragmentado de clanes rivales apenas mantenidos juntos. Bajo la autoridad nominal de la corte imperial, aunque se suponía que el emperador debía contar con la lealtad absoluta de todos,
El verdadero poder había comenzado a escaparse de sus manos. La nación estaba formalmente dividida en 66 provincias, cada una bajo la jurisdicción de gobernadores designados por el trono. Sin embargo, para ese entonces, aunque la estructura del gobierno imperial permanecía intacta, la esencia de esa autoridad se había desvanecido. El clan Fujiwara, una influyente familia aristocrática, tomó efectivamente el control de la corte gobernando a través de emperadores niños, colocados en el trono más como figuras ceremoniales que como soberanos. Estos emperadores eran a menudo hijos de hijas Fujiwara, y aun cuando alcanzaban la mayoría de edad, el poder real permanecía en manos de los regentes Fujiwara. Así el prestigio del emperador disminuyó y con él la legitimidad del gobierno centralizado. El declive de la autoridad imperial marcó el inicio del colapso del estado burocrático de Japón. Un símbolo notable de este declive fue la disolución del Ejército Nacional de Reclutas a finales del siglo VIII, que fue reemplazado por un sistema de guerreros reclutados localmente. Este cambio transfirió la responsabilidad del orden y la ley a los hijos de los señores provinciales, acelerando la militarización del campo. Con el tiempo, estas familias provinciales, que antes eran simples terratenientes y administradores civiles, llegaron a ejercer un poder real a través de sus ejércitos privados. Formaron una nueva aristocracia guerrera, ejerciendo una independencia de facto. Mientras la corte imperial se volvía cada vez más irrelevante, fue de esta clase emergente de líderes militares de donde surgirían hombres como Masakado, hombres que ya no esperarían la orden del emperador, sino que actuarían según su propio sentido de la justicia, la fuerza y la ambición. Masakado trazaba su linaje hasta el emperador Kanmu, el 50º emperador de Japón, cuyo reinado marcó el apogeo del poder imperial. Masakado descendía del emperador a través de su bisnieto, el príncipe Takamochi. En el año 889, Takamochi recibió el apellido Taida, fundando así una de las líneas más distinguidas del clan Taida, una familia que llegaría a moldear la historia de Japón. En ese tiempo era una práctica común reducir a los descendientes imperiales al estatus de súbditos y enviarlos a provincias lejanas donde fundarían nuevas casas aristocráticas. Esta política, firmemente establecida durante la vida de Takamochi, servía tanto para aliviar las tensiones en la corte como para extender la influencia del emperador por todo el reino. El hijo de Takamochi, Yoshimasa, fue comandante en jefe del cuartel general de defensa del norte en Mutsu y tuvo 8 hijos. El tercero entre ellos era Masakado. Se sabe poco sobre la vida temprana de Masakado, ya que los registros escritos son escasos. La mayoría de las fuentes lo identifican como un comandante militar de profesión y se cree que nació alrededor del año 900. Por sus primeras acciones, está claro que Masakado no era solo un guerrero, sino un líder con un pequeño grupo de seguidores leales. Estos hombres, probablemente campesinos y sirvientes, trabajaban la tierra en tiempos de paz y servían como su fuerza principal de combate en tiempos de conflicto. Se cree que en su adolescencia tardía, Masakado viajó a la capital en busca de oportunidades y servicio. Allí entró en la casa de Fujiwara no Tadaira, un poderoso noble de la corte y estadista. Durante este periodo, aunque el emperador aún tenía autoridad simbólica, el verdadero poder estaba en manos del clan Fujiwara, una dinastía aristocrática que se había emparentado con la línea imperial. Algunos relatos sugieren que Masakado sirvió como guardia imperial o como parte de la oficina del chambelán, encargado de proteger el palacio y a su emperador. Esto no sería sorprendente dado el linaje noble de Masakado y su reconocida habilidad en las artes marciales. Para el año 931, Masakado dejó la capital y regresó a su provincia natal de Shimosa. Según el Jino Shotoki, una crónica compilada entre los años 1339 y 1343, él partió sintiéndose desanimado, posiblemente debido a que no logró obtener un puesto dentro de la sede de la policía imperial. Sin embargo, esto puede ser especulativo. Una razón más probable fue la muerte de su padre, lo que requirió su presencia
para resolver asuntos relacionados con la herencia familiar. Fue a su regreso a las provincias cuando la legendaria historia de Masakado, tal como la relata el Shomonoki, realmente comienza. El conflicto fatal entre Taira no Masakado y su tío Taira no Yoshikane inició por una aparente disputa trivial por una mujer. Algunas tradiciones populares sugieren que la disputa pudo haber girado en torno a una hija de Minamoto no Mamoru, un noble de ascendencia imperial. Sin embargo, bajo la superficie, hervían tensiones más profundas, especialmente por la tierra. Los tíos de Masakado se habían apoderado de las propiedades familiares que le pertenecían legítimamente a él. Taira no Kunika, como el mayor y jefe del clan, parecía haber absorbido la herencia de su hermano menor, el padre de Masakado, en su propio dominio. Esta disputa familiar, que llevaba tiempo gestándose, pronto se volvió una guerra abierta. En el año 935, Masakado fue emboscado por los 3 hijos de Minamoto no, Mamoru Tasuku Takashi y su hermano, quienes por matrimonio estaban aliados con los tíos de Masakado. Atrapado entre la retirada y la resistencia, Masakado eligió quedarse y luchar. Cuando comenzó la batalla, un viento favorable llevó sus flechas. Es cierto, aunque los hijos de Mamoru lucharon valientemente, fueron derrotados de manera decisiva. Los 3 perecieron junto con muchos de sus guerreros. Solo unos pocos sobrevivieron para huir y contar la historia. En el desenlace, la furia de Masakado se desató. Arrasó los asentamientos de Nomoto, Shida, Oguchi y Motoki, incendiando tanto mansiones nobles como casas de campesinos por igual. Aquellos que buscaron refugio en el interior fueron quemados vivos. Otros fueron abatidos por flechas mientras huían. Grandes almacenes de arroz destinados a alimentar a generaciones se perdieron en las llamas. Más de 500 hogares vinculados al clan Minamoto fueron consumidos y sus habitantes asesinados. El fuego rugía como un trueno y su humo oscurecía el cielo. La devastación sumió tanto a los funcionarios como a la gente común en el luto. Uno de los tíos de Masakado, Kunika, también fue consumido por las llamas lejos en la capital. El funcionario de la corte Taira no Sadamori, hijo de Konika, recibió la noticia. Su padre estaba muerto, su hogar ancestral reducido a cenizas. Afligido profundamente, pidió permiso en la corte y regresó al campo esperando traer paz a la tierra. Envió una carta a Masakado expresando su deseo de reconciliación y armonía, pero incluso mientras Sadamori buscaba la paz, la venganza se agitaba. En otro lugar, el tío de Masakado, Taira no Yoshimasa, otro hijo del príncipe Takamochi, planeó la represalia. Él también estaba vinculado a Minamoto no Mamoru por matrimonio, y el dolor de Mamoru por la pérdida de sus hijos ardía como un fuego. Yoshimasa, impulsado por ese dolor, renunció al parentesco y resolvió destruir a su sobrino. Al ver su fervor, Mamoru sonrió con gravedad. Yoshimasa armó a sus hombres y marchó a la guerra. Al enterarse de su avance, Masakado cabalgó rápidamente hacia la provincia de Hitachi. Cuando llegó, Yoshimasa gritó, lanzó un desafío audaz y comenzó la batalla. El enfrentamiento fue feroz, pero una vez más Masakado triunfó. Más de 60 de los guerreros de Yoshimasa cayeron abatidos por flechas y muchos huyeron en desbandada. La noticia de la derrota de Yoshimasa se difundió rápidamente y la leyenda de Masakado creció. Yoshimasa, humillado, se volvió más decidido. Envió una carta apasionada a su hermano mayor Yoshikane suplicando refuerzos. El trueno retumba con viento y lluvia. Te ruego que uses tu fuerza para acabar con la destrucción de Masakado. Una vez que él sea vencido, la paz regresará a nuestra tierra atormentada. Yoshikane estuvo de acuerdo en unir sus fuerzas. Los hermanos pronto se cruzaron con Sadamori. Yoshikane lo regañó severamente. Escuché que te has vuelto amigo de Masakado. Indigno de un guerrero cuyos parientes están muertos y cuyos tesoros han sido saqueados, únete a nosotros y restaura el honor. Conmovido por sus palabras, Sadamori se unió a su causa. Este gran ejército, que ahora contaba con 3 miembros principales del clan Taira, pronto se acercaría a la posición de Masakado.
Masakado, al enterarse de su acercamiento, vio que sus propios hombres estaban exhaustos y superados en número. Pero cuando los soldados de Yoshikane formaron una muralla de escudos para el golpe final, Masakado atacó primero, lanzó un contraataque repentino y más de 80 jinetes enemigos cayeron. Las tropas de Yoshikane entraron en pánico y huyeron, perseguidas sin piedad hasta que se refugiaron en las oficinas provinciales. A pesar de mucha hostilidad, Masakado, atado por la sangre, perdonó la vida de su tío Yoshikane. Ese mismo día reportó la traición de su tío en documentos oficiales enviados a las provincias cercanas. Luego, al regresar a casa, disfrutó de un breve momento de paz. Pero la paz no duró mucho. En respuesta a los cargos presentados por Minamoto no Mamoru, el Consejo de Estado convocó a Masakado a la capital. Matar a un funcionario era delito capital. Y temiendo por su vida, Masakado viajó rápidamente a la corte. Allí, aunque no estaba familiarizado con la ley, se defendió elocuentemente y con aparente favor divino. El emperador, conmovido por su sinceridad, consideró que sus crímenes eran menores. Masakado fue interrogado brevemente y se le concedió un perdón total. Su reputación como guerrero se elevó y regresó a la provincia de Shimosa con honor. Apenas se había instalado cuando Yoshikane, todavía albergando resentimiento, lanzó otro ataque más. Sus fuerzas, bien armadas y numerosas, avanzaron hasta el vado de Kogai cerca de la frontera. Se decía que los dioses se volvieron en contra de Masakado ese día. Sus tropas, mal preparadas, rompieron filas y huyeron. Yoshikane, aprovechando la oportunidad, incendió aldeas y campos de cultivo, dejando destrucción a su paso. Avergonzado por la derrota, Masakado se ocultó, pero pronto regresó y reconstruyó su ejército. La disputa familiar entre los miembros mayores del clan Taira se convirtió en un ciclo de venganza. Se dice que ni el cansancio ni los elementos pudieron enfriar el odio entre Masakado y sus tíos. Sin embargo, la leyenda de Masakado crecía con cada batalla que pasaba. Para algunos ya no parecía completamente mortal, un guerrero intocado por el miedo, quizás incluso por la muerte misma. Favorecido por los dioses, se movía por la guerra como un hombre elegido por el destino. Sadamori denunció a Masakado como un hombre malvado y lo condenó públicamente. Enfurecido por la calumnia, Masakado partió con apenas 100 hombres para enfrentarlo. Lucharon, pero ninguno de los dos bandos prevaleció. Sadamori entonces presentó quejas formales al Consejo de Estado, lo que provocó otra citación imperial. Él mismo llevó el edicto, pero Masakado, ahora desafiante, se negó a cumplirlo poco después de que el tío de Masakado, Yoshikane, muriera, probablemente por causas naturales. Su enemigo de toda la vida se había ido y las provincias cansadas de la guerra respiraron aliviadas. En el año 938, Masakado viajó a la provincia de Musashi para mediar en una disputa entre el estimado magistrado del distrito, Musashi no Tagashiba, y el gobernador provincial Okiyo no Okimi, quien era ampliamente considerado despiadado y corrupto. Sin embargo, las negociaciones colapsaron cuando los soldados de Tagashiba atacaron al aliado de Okiyo, Minamoto no Tsenomoto, quien era el vicegobernador de la provincia de Musashi. Sospechando una conspiración que involucraba a Tagashiba, Okimi y Masakado. Para derrocarlo, Tsenamoto huyó de la capital y difundió falsas acusaciones. En respuesta, el regente Fujiwara no Tadahira ordenó a Masakado responder a estos cargos. Masakado presentó pruebas claras de sus intenciones honorables, ganándose el favor de los funcionarios de todo partido del país y asegurando una reputación de integridad y respeto. En el año 939, Masakado recibió en su séquito a una figura dudosa, Fujiwara no Haruaki, un rico cultivador de Hitachi que era buscado por múltiples crímenes. A pesar de las exigencias de las autoridades, Masakado ocultó a Haruaki y lo protegió como su fiel seguidor. Persuadido por Haruaki, Masakado marchó sobre Hitachi en el 11º mes del año 939 con un gran ejército.
Al llegar a las oficinas provinciales, presentó una petición por escrito exigiendo que se permitiera a Hiroaki residir en Itachi sin ser arrestado. Los funcionarios se negaron y eligieron pelear. La batalla que siguió fue feroz y los 3.000 soldados del gobierno fueron aniquilados, aunque solo comandaba a 1.000 hombres. Masakado rodeó las oficinas y selló todas las salidas. El vicegobernador Korechika, al verse derrotado, se rindió y aceptó las condiciones de Masakado. Tras la victoria, Masakado repartió generosamente rollos de seda valiosa y tesoros raros entre la gente, esparciéndolos tan libremente como las nubes en el cielo. Luego asumió el control de la administración provincial, consolidando su poder. Un día el gobernador provincial, el príncipe Okiyo, se acercó a Masakado en secreto con una propuesta cautelosa. Al reflexionar, dijo que conquistar incluso una sola provincia seguramente provocará una dura condena por parte de la corte. Podría ser más sabio buscar el control de todas las provincias de Bando y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, respondió Masakado con tranquila confianza. Esa es precisamente mi intención. Comenzaré con las 8 provincias de Bando y con el tiempo reclamaré la capital imperial misma. Primero debo apoderarme de los sellos oficiales y las llaves de cada administración en todas estas provincias, expulsar a los gobernadores y enviarlos de regreso a la capital. Cuando eso esté hecho, las 8 provincias estarán firmemente bajo mi control y la gente estará de mi lado. Con su intercambio decisivo concluido, Masakado partió una vez más comandando a varios miles de hombres mientras cruzaba hacia la provincia de Shimosuke. Sin embargo, ahora tenía una nueva ambición. Quería ser el emperador. Fujiwara no Kimi Nasa, el recién nombrado gobernador, se arrodilló ante Masakado y le presentó respetuosamente los sellos y llaves del cargo. En medio del caos que siguió, todos los edificios gubernamentales y los terrenos circundantes quedaron bajo el control de Masakado. El gobernador fue enviado de regreso a la capital, obligado por la mano de Masakado. Después, Masakado entró en la provincia de Kosuke. Fujiwara no Izanori no Ason, el vicegobernador de Kosuke, también entregó sus sellos y llaves y fue rápidamente enviado a la capital. Masakado colocó guardias en las 4 puertas y realizó una ceremonia solemne para nombrar a los nuevos funcionarios de la provincia. Durante el procedimiento apareció una chamana y proclamó: «Soy la mensajera del gran Bodhisattva Hachiman. Por la presente le confiero a mi hijo Masakado el título de emperador». Masakado levantaría el certificado de rango por encima de su cabeza. Los guardias en cada puerta se pusieron de pie, vitoreando, mientras miles de soldados se postraban al unísono ante su nuevo soberano. Los ministros principales de Masakado, el príncipe Okiyo y Fujiwara no Uromochi, le otorgaron formalmente el título de nuevo emperador. En respuesta a este momento crucial, Masakado redactó una carta y la dirigió a Fujiwara no Tadahira, el canciller y regente de la corte imperial, para explicar sus acciones y pedir comprensión. Decía lo siguiente: «Han pasado muchos años desde la última vez que tuve el honor de recibir su consejo. He deseado durante mucho tiempo volver a verlo, pero los acontecimientos que debo relatar ahora son tan inesperados que apenas sé por dónde empezar. Solo puedo esperar que su excelencia me conceda la gracia de su paciencia y comprensión. Hace algún tiempo fui convocado a la capital por una acusación presentada en mi contra por Minamoto no Mamoru. Con gran temor me apresuré a presentarme, pero al presentarme me informaron que había sido perdonado y me enviaron de regreso a Shimosa sin demora. Creyendo que el asunto estaba resuelto, regresé a mi aldea y dejé de lado las preocupaciones militares, aflojando la cuerda de mi arco y viviendo tranquilamente. Sin embargo, la paz no duró. Taida no Yoshikane, el ex vicegobernador de Shimosa, reunió un ejército de 7.000 hombres y marchó contra mí. No podía simplemente huir, me vi obligado a defenderme en la lucha. Muchos de mis hombres fueron asesinados. Mi familia fue tomada prisionera y mis propiedades confiscadas. El gobierno de Shimosa presentó un informe completo sobre esto al Consejo de Estado.
En respuesta, la corte emitió órdenes para ayudar a capturar a Yoshikane y sus aliados, y el asunto parecía resuelto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera otra citación a la capital. Preocupado por esta nueva orden, en su lugar envié una explicación detallada de mi situación a Anaho no Tumayuki, el portador de la orden. Aún así, no recibí ninguna respuesta de la corte mientras permanecía ansioso esperando. Tairano Sadamori llegó a Hitachi durante el verano trayendo otra citación imperial más. Los funcionarios provinciales me enviaron esta orden repetidamente. Luego Sadamori, evitando la persecución, huyó en secreto de regreso a la capital. A pesar de su huida, las autoridades no lo investigaron y en cambio respaldaron sus acusaciones, emitiendo un nuevo edicto en mi contra. ¿Cómo es esto? ¿Justicia? Minamoto no Tsukemoto, controlador de la derecha de quinto rango, me transmitió tu voluntad. Según el informe del vicegobernador Asenamoto de Musashi, se ha decidido convocar a Masakado nuevamente mientras se espera a este enviado. La situación en Hitachi empeoró. Tanemori, hijo del vicegobernador Fujiwara no Korechika, abusó de su posición para calumniar a otros y provocar disturbios en nombre de uno de mis seguidores. Fujiwara no Furuaki viajé a Hitachi para buscar una solución, pero Tanemori, en alianza secreta con Sadamori, lideró a 3,000 soldados en un asalto al arsenal provincial. Tomaron las armas y me desafiaron a una batalla. En respuesta, llevé a mis hombres al combate y los derroté. Después, muchos perecieron. Los que quedaron fueron tomados prisioneros. El vicegobernador Korechika presentó después una confesión escrita aceptando la culpa por la mala conducta de su hijo. Así, sin querer, llegué a tener el control sobre la provincia de Hitachi, dándome cuenta de la gravedad de este acto. Sabía que conquistar incluso una sola provincia era un crimen igual a apoderarse de 100, así que decidí tomar las otras provincias de bando. Mientras esperaba la decisión de la corte, con respeto, debo hablar sobre mi linaje. Sin lugar a dudas, soy un descendiente de quinta generación del emperador Kamnu. Si yo llegara a poseer la mitad del reino, ¿no sería eso el cumplimiento de lo que el destino me debe? Las crónicas cuentan de muchos en épocas pasadas que llegaron a gobernar gracias a la fuerza de las armas. Yo también he sido bendecido por el cielo con habilidad marcial. ¿Quién entre mis contemporáneos se compara conmigo? Y aún así, en lugar de reconocer mi servicio o mérito, la corte me ha condenado. Cuando reflexiono sobre mi pasado, veo poco de lo que pueda sentirme orgulloso. El poco honor que alguna vez obtuve hace mucho que se desvaneció. Le pido humildemente a su excelencia que considere mi súplica con simpatía. Hace décadas que serví bajo su mando. En mi juventud nunca pude imaginar que tales acontecimientos sucederían durante su regencia. Mi arrepentimiento es abrumador. No tengo palabras para expresarlo, aunque de hecho he considerado derrocar el orden establecido. Nunca he olvidado a su excelencia, mi antiguo maestro. Si pudiera mostrarme, aunque sea un poco de comprensión, aliviaría la carga en mi corazón. Este es mi único y verdadero deseo, reflejado en cada palabra que he escrito arriba, con el más profundo respeto. Masakado emprendió una gira ceremonial por su supuesto dominio, que se extendía hasta las provincias de Musashi y Sagami. En total conquistó 8 provincias. Luego, en un movimiento audaz y sin precedentes, proclamó que tenía el derecho divino de reclamar el trono imperial. La noticia causó conmoción en toda la capital. El pánico se apoderó de la corte. El emperador legítimo, conmocionado por la audacia de esta rebelión, recurrió a la intervención divina. Los nombres de los traidores fueron quemados en una hoguera sobre altares consagrados, y las efigies de los rebeldes fueron colgadas bajo árboles de espino y arce, antiguos símbolos para alejar el mal. Mientras tanto, Masakado reunió un ejército de 5,000 hombres y marchó hacia Hitachi en busca de su antiguo rival, Taira no Sadamori. Pasaron los días, pero no había señales del enemigo, ni batalla a la vista. Masakado despidió a las tropas que había convocado de varios rincones de la región de Bando, enviándolas de regreso a sus hogares. Ahora menos de 1,000 guerreros permanecen a su lado.
La noticia de la reducción de las fuerzas de Masakado pronto llegó a Sadamori sin demora. Se unió a Fujiwara no Hidesato y juntos reunieron un ejército de más de 4.000 hombres. El enfrentamiento final estaba por llegar el día de la batalla. El nuevo emperador Masakado él mismo lideró la carga. Él alzó la voz con un grito de batalla atronador, blandió su espada y cabalgó hacia la refriega al frente de sus hombres. Sin embargo, en el caos del combate, el destino se volvió en su contra. Se dice que una flecha perdida, guiada por la mano de los dioses, lo derribó en la primera línea. Allí el emperador rebelde cayó, con los dioses habiéndolo traicionado, según la leyenda. Hidesato, un aristócrata y señor japonés, se unió a la causa de Masakado, aunque nunca le tuvo mucho aprecio, y pronto llegó a arrepentirse de su decisión. Masakado no era un guerrero común y corriente. Se decía que medía más de 2 metros de altura, que su cuerpo parecía estar forjado de hierro y que su ojo izquierdo tenía 2 pupilas. Aún más inquietante, entraba en batalla flanqueado por 6 guerreros que eran sus dobles exactos, aunque estos guerreros eran más sombra que humano, haciendo imposible saber cuál de ellos era el verdadero Masakado. A pesar de sentirse impresionado y quizás inquieto por la temible presencia de Masakado, Hidesato finalmente se sintió cautivado por una de las concubinas de Masakado. Mientras estaba en su corte, ella le confió un secreto. La única vulnerabilidad de Masakado se encontraba justo debajo de su oreja, y solo su verdadera forma proyectaría una sombra. Armado con este conocimiento, Hidesato aprovechó su oportunidad y lo traicionó. Disparó una flecha al punto débil oculto, acertando de lleno. Cuando el verdadero Masakado cayó, los 6 guerreros fantasmas desaparecieron como la niebla, revelando por fin al hombre detrás de la leyenda. Su cabeza fue decapitada y enviada a la capital como un trofeo macabro. Sus generales y oficiales leales fueron capturados y ejecutados. La rebelión en sí había sido aplastada. El Shomonki cierra con una nota final inquietante, un mensaje del propio espíritu de Masakado, hablando desde las profundidades del infierno. Allí describe los tormentos que soporta por los pecados que cometió en el mundo de los vivos. Un emperador en desafío, un alma ahora atada al sufrimiento. Según la leyenda, la cabeza decapitada de Tairano Masakado se negó a descomponerse. Había estado expuesta en el mercado oriental de Kioto durante meses, pero seguía tan realista como el día en que fue separada de sus hombros. La carne permanecía intacta, los ojos brillaban con una intensidad antinatural y la boca se torcía en una mueca aterradora, como si estuviera congelada en furia. Y entonces sucedió lo imposible. Una noche, la cabeza comenzó a brillar con una luz fantasmal. Lentamente se elevó en el aire, ascendiendo, brillando, antes de volar repentinamente por el cielo, cruzando como una estrella fugaz. Sobre la tierra de Japón voló hacia el este de regreso a Shimosa, la provincia que Masakado alguna vez llamó hogar. Pero incluso un espíritu debe descansar, cansado por su largo viaje. La cabeza descendió y se posó en un pequeño pueblo de pescadores, un lugar que siglos después se convertiría en la gran ciudad de Edo, ahora conocida como Tokio. Los aldeanos, asombrados pero reverentes, limpiaron la cabeza y le dieron un entierro adecuado. Sobre la tumba construyeron un santuario y lo llamaron Kubisuka, el monte de la cabeza. Para la gente común, Masakado no era un traidor, sino un héroe, un noble guerrero que se atrevió a enfrentarse a una nobleza corrupta e indiferente. Lo adoraban como un protector y símbolo de justicia. Sin embargo, a pesar de las ofrendas y el santuario, su espíritu seguía inquieto. Años después del entierro, se vio una figura fantasmal vestida con armadura de samurái deambulando por la zona cerca del montículo. Los lugareños susurraban que el alma de Masakado aún permanecía atada al mundo de los vivos por la rabia y la traición. A principios de los años 1300, una plaga devastadora arrasó Edo, cobrando innumerables vidas. Muchos creían que era la ira de Masakado, aún insatisfecha. Para calmar su furia, su espíritu fue consagrado una vez más.
esta vez en el grandioso y prestigioso santuario Kanda. Allí fue elevado al rango de deidad y se convirtió en uno de los honrados dioses guardianes de la ciudad. Por un tiempo su venganza se apaciguó, pero la paz no duraría. En el año 1874, durante el reinado del emperador Meiji, el emperador visitó el santuario Kanda. El estatus divino de Masakado fue considerado una vergüenza, un enemigo de la familia imperial y un usurpador honrado junto a los dioses. Su título fue revocado y su espíritu fue relegado a un santuario secundario más pequeño en las afueras de la ciudad. Años después llegó el desastre. En el año 1923, el gran terremoto de Kanto redujo gran parte de Tokio a escombros. Entre los susurros en los escombros había un nombre familiar: Masakado. Muchos creían que el espíritu del samurái traicionado había vuelto a levantarse con ira. Y cuando el Ministerio de Finanzas construyó su sede sobre su lugar de entierro, comenzaron a suceder extrañas desgracias. Los empleados reportaron enfermedades extrañas y accidentes misteriosos. En solo 5 años murieron 14 funcionarios, incluido el propio ministro de Finanzas. ¿Fue coincidencia tal vez? Pero el gobierno no se arriesgó. El edificio fue demolido, el sitio de entierro restaurado, y se realizó un ritual solemne para apaciguar el alma vengativa de Masakado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que las fuerzas estadounidenses intentaron pavimentar el sitio para construir un estacionamiento. Se cuenta que una excavadora sufrió una falla fatal, matando al operador. Los planes fueron abandonados de inmediato en el siglo XX. Casi todas las desgracias inexplicables en ese distrito de Tokio se le atribuían al espíritu inquieto de Masakado, y algunos creían que el destino de toda la ciudad estaba ligado a su estado de ánimo. En el año 1984, después de décadas de presión pública, el guerrero rebelde fue reinstaurado como una deidad. Así, la leyenda de Taira no Masakado perdura no solo como un guerrero, no solo como un fantasma, sino como un dios, tanto temido como venerado. En el corazón del Tokio moderno, donde torres de cristal atraviesan el cielo y trenes bala zumban bajo la tierra, se dice que su espíritu permanece vigilante, quizá incluso ahora, escuchando. Masakado es recordado a menudo como el primer verdadero samurái de Japón, un título nacido no solo de su destreza marcial, sino también de su audaz desafío. Durante el período Heian lideró una fuerza autónoma en abierta rebelión contra la corte imperial en Kioto, rompiendo con el antiguo orden para forjar un poder propio, dando origen a la clase samurái. Durante su vida se le otorgó el título de nuevo emperador en una época en la que el poder de los chamanes era profundamente venerado. Su destreza inigualable en la batalla no dejaba lugar a dudas de que era favorecido por los dioses. Su carta a la corte imperial, confesando sus faltas y buscando redención, nos da una idea de su punto de vista y de las injusticias que había sufrido. Sin embargo, el trato que la corte imperial dio a su cabeza decapitada tras su muerte, así como las injusticias que sufrió en vida, provocaron una profunda inquietud en su espíritu. Aunque ha pasado un milenio, la historia de Masakado sigue resonando como un relato de rebelión, retribución y divinidad inquieta. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Sykes, espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro perfil histórico.